Tengan todos muy buenos días y bienvenidos a Mujer Express, un día más en este bellísimo programa con grandes invitados y bueno, muy buena compañía. Créanme que yo me la paso genial este pedacito de mañana que puedo compartir con ustedes y que podemos hablar de muchísimos temas, tanto de belleza, de salud, de desarrollo, y este día porque saben que nos encanta hablar de salud mental, porque nos encanta enriquecernos, conocer un poco más y sobre todo tener más herramientas para poder afrontar esas dificultades que muchas veces se nos presentan en la vida. Y bueno, en esta pandemia la mayoría de personas lastimosamente han sufrido una pérdida. Sabemos que ha sido algo que ha estado a la orden del día, y a todos nuestros televidentes que han tenido que pasar por este proceso, nuestro más sentido pésame. Pero este día queremos entregarte herramientas y queremos hablar justamente de ese momento tan complicado para el ser humano que significa perder a un ser querido, sobre todo en una época como esta, sobre todo en una situación tan compleja como una pandemia. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos llevar un proceso natural, un proceso como el que estamos acostumbrados, por lo que este día vamos a hablar de pérdidas en pandemia. ¿Cómo ha afectado o ha impactado la pandemia el duelo de un ser humano? Y este día una gran amiga nos acompaña, Katherine Campos, una gran psicóloga. ¿Cómo estás, Katherine? Bienvenida. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente poder estar con ustedes conversando en estos temas que en realidad sí han sido bien impactantes y creo que no habíamos tomado temas de este sentido, pero sí es importante retomarlo porque hay muchas personas que se encuentran en esta etapa ahorita de comprender qué es lo que ha sucedido. Y sí, realmente me uno a ti en parte a dar el pésame a las personas que han pasado por este duelo. Realmente no es algo fácil y sí nos gustaría pues abarcar ese tema para poder ayudarles un poco a entender qué es lo que está sucediendo. Gracias, Katherine. Gracias por acompañarnos en este día, sobre todo este día tan especial para ti, que bueno, te has vuelto parte del equipo de Mujer Express y este día Katherine está de cumpleaños. Así que también aprovechamos para celebrar la vida este día y mandarle un gran abrazo. Así que ya saben, su psicóloga favorita este día está de cumpleaños. Así que un gran besito para ti, que te la pases genial y gracias por hacernos el tiempo en este día, sobre todo, Katherine. Muy agradecidos. Gracias. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero de cuarentena. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Katherine? ¿Cómo están? Pues bueno, como me uno al sentimiento de Gaby, ante todo, feliz cumpleaños, Katherine. Que lo pasen muy bien y que vengan muchísimos años más de triunfo y de gran satisfacción. Pues bueno, el tema de hoy es un tema importante, es un tema que quizás no habíamos tratado de una manera tan en profundidad a lo largo de esta pandemia. Nos hemos esforzado por ver todas las aristas, todos los puntos de vista de esta pandemia, pero llegó finalmente el momento de hablar sobre la pérdida, ¿no? sobre ese sentimiento que nos queda cuando perdemos a alguien, cuando hemos perdido a alguien. Y este ha sido mundialmente un momento muy estresante, un momento muy duro, porque han habido pérdidas que no estaban pensadas. Probablemente había gente que tenía parientes o tenía amigos con enfermedades terminales, pero eso le da a uno a lo mejor un chance, un colchón para poder irse haciendo la idea. Pero aquí han sido muertes muy repentinas, muy inesperadas. Entonces eso deja un sentimiento, un agujero en el alma que difícilmente se llena, sobre todo en estos días en que todavía continuamos en pandemia, ¿no? Entonces sí va a ser muy interesante ver los diferentes puntos de vista en cómo la muerte ha tocado nuestras vidas hoy en este COVID-19. Por supuesto. Sí, es una realidad que se sigue viviendo todavía, por lo que podemos empezar entendiendo un poco el impacto que ha generado en las personas y en el duelo. Por lo que, Katherine, creo que es importante comenzar un poco el duelo en general. Cuando existe una pérdida, ¿cuál es el proceso que atraviesa el ser humano para poder digerir y comprender esta situación tan dolorosa? Que creo que la muerte es a lo que más temor le tenemos todas las personas, y más cuando se trata de un ser amado. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano cuando tiene que enfrentarse a una pérdida?
Sí, bueno, en realidad es un proceso obviamente complicado, ¿verdad? Que muchas personas por su desesperación no logran pasar de ciertas facetas porque falta la comprensión, o sea, el entendimiento de que la persona ya no va a regresar, no se puede mantener ni siquiera una esperanza, entonces muchas personas se quedan estancadas en la primera etapa y otras pues van avanzando más rápidamente, sobre todo cuando ha sido a causa de una enfermedad, por ejemplo, o algo que ya se veía venir. En estos casos, pues se puede hablar un poco de las etapas, ¿verdad? Del duelo. Cuando alguien fallece, pues entramos en la etapa de la negación, esa parte donde no comprendemos por qué ha sucedido y tampoco queremos que esté sucediendo. O sea, es como una irrealidad para muchas personas, por lo cual se vuelve complicado. Luego entramos la mayoría en la faceta de la ira, o sea, la incomprensión a esto, el enojo, rabietas, no puede ser que eso esté sucediendo, entro en estado de conflicto, quiero pelear con la gente, no me siento comprendido tampoco, y muchas veces es la misma persona para todos, pero no todos lo toman igual. Muchas personas lo toman con calma y otros lo que hacen es que buscan otros recursos, ¿verdad? Como la violencia, cuando no logras canalizar lo que está sucediendo. Luego entramos a la etapa de la negociación, que empezas tú a querer tratar de buscar los medios de comunicarte con esta persona o hacer que, por ejemplo, muchas personas le piden a Dios o que van a las cartas o estas cosas que porque la persona se ha ido y queremos regresarla de cualquier manera o simplemente tenerla en los sueños, porque yo no puedo soñar con esta persona que sucede, la queremos tener cerca a pesar de que se ha ido. Entonces entro en el estado de depresión, ¿verdad? O sea, la depresión es algo bien difícil. Entramos en estados de ánimo bajos, anedonia, no quiero realizar ningún tipo de actividad, nada me motiva, no comprendo, esto no puede estarme pasando a mí o porque Dios lo permite, ¿verdad? Que es como muchas cosas que la gente somatiza en este caso un poco. Luego la aceptación, ¿verdad? Ese es un proceso, como les digo, puede durar 9 meses, aceptar todo esto, un duelo de 9 meses, querer entender cómo es que esto ha sucedido y cómo yo empiezo otra vez a liberarme de esas emociones y a retomar un poco mi vida, pero lleva un tiempo, no es cuestión de que yo en 2 semanas ya no quiero sentir todo esto, sino que tengo que tomarme un tiempo y la ayuda necesaria, tanto como la familia que me apoya, amigos, y si yo no puedo ni con eso, sí, ahí es cuando ya busco un profesional de la salud en muchos casos. En el caso de la pandemia, en el caso de COVID-19, estaba leyendo, por ejemplo, cuáles han sido los síntomas más comunes que presenta una persona que ha tenido una pérdida cercana, y es precisamente el enojo. Hay un enorme sentimiento de injusticia, sobre todo si la persona estaba sana antes de que comenzara la pandemia y por cuestiones de COVID-19 o complicaciones de la misma enfermedad terminó falleciendo. Entonces sí hay un enorme sentimiento de injusticia. Y claro, como tampoco en la mayoría de las partes del mundo, nuestro país incluido, no hubo un proceso de velación, por ejemplo, no hubo ese contacto social que se tiene en las funerarias, sino que simplemente fue la noticia y hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza a lidiar con este sentimiento de injusticia, con este sentimiento que nos hace pensar que de una u otra forma la vida nos ha fallado, la vida nos ha robado algo de una manera terrible y no tenemos a quien reclamarlo? Sí, como ahí va en juego también la culpa, ¿verdad? La culpabilidad, aquello que yo no hice a tiempo con esta persona o hubiese hecho más, ¿verdad? Entonces también ahí el sentimiento entra en duda, porque acordémonos que no pasamos a una despedida que hubiésemos querido tener con esta persona y eso hace un poco más doloroso el proceso de la pérdida. Entonces yo tengo resentimiento hacia mi persona, me culpabilizo de toda la situación. Y aquí es cuando tengo que empezar a trabajar mis sentimientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo sí hice por esa persona? Porque nos enfocamos más en la parte negativa. Claro que ahora en medio de la pandemia han habido muchas personas que vinieron a realizar el afecto que tenían con la persona que ha fallecido hasta muy tarde. Entonces vienen más sentimientos recargados de culpa, ¿verdad? Que es como yo hubiera querido realizar más cosas con esa persona o dedicarle más tiempo y por mi ego, mi enojo y etcétera, no lo realicé.
pero sí, como el tiempo perdido ya no se puede recuperar, lo que se debe trabajar en estos casos es lo que sí hiciste por esta persona y qué te llevó a quedar en ese estado con ella. Por alguna razón estuviste en ese estado mental que te impidió estar más cerca, pero no quiere decir que también seas mala persona, ¿verdad? Que es como yo me autorrechazo, me impido, no tengo derecho a salir ni a retomar mi vida porque falleció esta persona. Entonces también, ¿cómo le gustaría a esta persona fallecida querer verte ahora a ti? O sea, por ejemplo, si tanto amor había, ¿cómo me gustaría que esa persona me viera entonces? Porque la persona que ya no está, también quiere estar bien, o sea, quiere ya poder irse libremente y poder disfrutar de lo que ahora pues se le ha presentado. Lastimosamente es una pérdida, sí, pero ¿qué te gustaría a ti hacer a cambio de esta situación? Por ejemplo, ¿qué le hubiera gustado hacer a esta persona que se ha ido y tú poder tomar ese lugar? Como decir, jugar más tiempo fútbol, pasar más tiempo con mis hijos, tener más comunicación. Entonces, tal vez hay cosas que suceden para que nosotros realicemos otro tipo de actividades. Y ahí se empieza a trabajar un poco la culpa y la pérdida al mismo tiempo. Catherine, hablando justamente de estos factores que han venido a... Claro, la muerte y la pérdida de un ser querido siempre es algo complejo y cada persona lo va a llevar a su propio ritmo. Pero quisiera saber cómo, bueno, un punto que tocaba José Manuel justamente era un sentido mayor al natural de injusticia y de enojo hacia la vida por lo que ha ocurrido, porque creo que en la mente de muchas personas ha sido, no es como que tuviera algún defecto en su cuerpo, sino que vino esto de la nada, de un día para otro, a atacar a la humanidad y no tenemos a nadie a quien culpar. Entonces quisiera entender las formas, además de esta, que ha sido interrumpido el proceso natural del duelo, por lo que me lleva a una pregunta general, que si el duelo en general se ha visto afectado, es decir, las personas no van a vivir un duelo como el que conocemos, sino que puedan existir ciertos quiebres en este proceso natural, porque ha sido una situación bastante circunstancial, ha sido inesperada y ha sido bajo términos horrorosos. Sí, bueno, la verdad que es como es un duelo sin despedida, ¿verdad? Que es lo que decimos, no se realizó lo que siempre estamos acostumbrados a hacer, que creemos que ya es la última parte, el hecho de ir a un funeral, de presentarte al entierro, estar cuerpo presente, sentís tú que te estás despidiendo definitivamente de esta persona. Entonces, cuando nosotros no tenemos este proceso de despedida personal, íntima, que te puedes acercar, que incluso hasta puedes abrazar a la persona si es un familiar muy cercano a ti, es un proceso que se vuelve traumático y complicado, o sea, que puede llevar más tiempo de sanación, más ira, y lo mismo que decía José Manuel, la injusticia, ¿verdad? Porque como yo no comprendo por qué esto sucedió, por qué esta pandemia de repente apareció, por qué tocó mi familia y no la del otro, por qué nos tocó a nosotros, porque era algo que no esperábamos, todos estábamos sanos. Entonces, obviamente, te estás echando una culpa, una responsabilidad que al final no te corresponde, porque tampoco tú podías controlar esta parte. O sea, es como algo que sucedió y las personas que tuvieron que salir, que tuvieron que enfrentarse al virus sin poder hacer nada para poder subsistir en muchos casos. Entonces ha sucedido eso. Entonces, lo que tú me preguntabas de que quedan en esta fase, quedan en la fase de la negación. Hay un bloqueo automático, obviamente, porque no me despedí, no me acerqué, no tuve el tiempo de hacer lo que todo el mundo tiene derecho a recibir en una despedida. Entonces viene la lástima, ¿verdad? Qué triste no poder haberlo hecho, no tuvo la despedida que merecía, por ejemplo. Entonces sí, obviamente, yo me vuelvo injusto, no solo con la situación, porque la persona ya no está, pero yo sigo siendo injusto conmigo mismo, rechazando este evento. Hay mucha gente que ha perdido amigos, que ha perdido hermanos, que ha perdido primos, con los que no tenía contacto desde hace muchos años. Pero ahora que se murieron, de repente hay un enorme dolor por las cosas que no hice, por esa pérdida de tiempo. Pero la gran pregunta es, si no hubiera venido la pandemia y se los hubiera llevado, ¿hubiera tenido más contacto con ellos? ¿O simplemente se hubiera retrasado la despedida? Entonces realmente la idea, por ejemplo, de dejar ir a la persona que se fue, lastimosamente la persona que se fue,
O sea, no hay para dónde. Pero nosotros, ¿qué hacemos ante esa pérdida? Porque queremos regresar el tiempo. Hubiera hecho tal cosa, hubiera hecho tal otra. Uno. Y dos, creo que hay mucha gente con ansiedad o con ataques de ansiedad porque por primera vez en muchísimo tiempo sintió la muerte de ese. El vecino del otro lado, el amigo, el compañero de trabajo. Hoy pudimos poner el rostro a la muerte y de manera muy seguida. Eso no es normal en nuestra historia. Ha pasado cada 100, 150 años. Entonces, esa ansiedad de saberse en peligro de muerte, que tanto ha afectado a la gente, ¿cómo la podemos afrontar? ¿Cómo podemos bajarle ese nivel de intensidad a esa sensación de que literalmente tengo la muerte a la espalda? La verdad, esa es una cuestión bien complicada para el que no quiere avanzar, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchos casos ahorita, bueno, ya están saliendo algunos, pero sí se han tomado muy a pecho la situación de que no ha fallecido nadie cercano de ellos, pero creen que a ellos les va a llegar ese momento. Entonces, no ha llegado la enfermedad ni a su casa, ni a su cuerpo, ni a nada, pero la misma psicosis de que a mí me va a pasar te hace enfermarte automáticamente. Y se han adquirido otro tipo de enfermedades que nada que ver, en este caso, con lo de la pandemia, sino que otro tipo de enfermedades de estrés y de que estás sofocado y empiezan con ataques de pánico, de respiración, cuando no ha llegado todavía a tu cuerpo. Pero muchas veces esto sucede cuando no hay apoyo familiar en las casas. Que tú estés solo lidiando con esa situación y que nadie te escuche porque te sentís como que ya aburrís al de la par. Es normal que sintas, hay personas que son más vulnerables. La situación ha sido vulnerable para muchos, entonces obviamente necesitas como el calor familiar. Pero si en tu casa todo el mundo está cada quien por su lado y tú estás viendo las noticias, muy complicado que salgas de ese estado de ansiedad, ¿verdad? O sea, como tú decís, se han disparado muchos factores en estos casos y muchas personas también están renuentes con la idea de que esto ha sucedido, ¿verdad? Entonces, es lo mismo de que tú atraigas esa situación de que te puedes enfermar y no trabajas. Por ejemplo, yo tengo pacientes que le he dado ejercicios de ansiedad para trabajar el duelo y me dicen, no lo quiero hacer, porque está en un estado ya definitivamente de depresión y ya se necesita fármacos para levantar el estado de ánimo, porque es una cuestión de que han entrado en etapa de negación completa, de yo me voy a enfermar y me lo merezco. Muchas veces te sentís que mereces esta enfermedad, porque no hay culpas o no hay errores que tú has trabajado en tu vida. Y decir, me va a pasar a mí porque yo he hecho esto, he hecho lo otro, y si la vida lo ha permitido a gente buena, porque a mí no. Entonces es muy, muy complicado eso. Y qué interesante este pensamiento justo que estás abordando. Y eso te pasa muchas veces también con las pérdidas, aunque sean en situaciones diferentes. Escucho cómo las personas a veces dicen, ¿por qué él y no yo? Si yo tenía más razones para estar en esa situación que esa persona. ¿Por qué él y no yo si él o ella nunca le hicieron daño a nadie? Entonces, creo que el ser humano nunca se puede desligar de la culpa. Nacemos con culpa, morimos con culpas. Es algo que creo que tenemos que trabajar definitivamente toda la vida y sobre todo ser muy conscientes de ello. ¿Qué cosas nos generan culpa y por qué? Y el perdón a uno mismo, que creo que va ahí definitivamente de la mano. Katherine, me encantaría antes de terminar que pudiéramos, sabemos que cada caso es diferente y tú como psicólogo pues trabajas con cada caso dependiendo de la persona, pero si pudiéramos dar alguna estrategia general de acabo de tener una pérdida en pandemia y no puedo estar con toda mi gente porque pues sabemos que no podemos exponernos tanto, probablemente gente que sigue fuera, no podemos viajar, etcétera, no podemos salir normalmente como lo haríamos a tratar de distraernos o visitar a familiares. ¿Cómo puedo ayudarme en este proceso de duelo en pandemia? Claro, si tenés un apoyo cercano en tu casa, por ejemplo, sirve mucho este recurso de escribir una carta a esta persona que se ha ido. Si tú estás sola y no tenés como la forma de decir, no le pude decir eso o qué me hubiese gustado escuchar, es una dinámica que hacemos mucho los psicólogos, ¿verdad? La silla vacía, que es hacer como que la persona esté presente
puedes buscar incluso a un familiar cercano, alguien con mucha confianza que te pueda ayudar a hacer este ejercicio de decirle a la persona lo que te hubiese gustado decir. Y tal vez muchos creemos que a esta persona también le faltó decirme algo al irse. ¿Qué te gustaría escuchar? Tal vez eso también ayuda a bajar un poco el estado de ¿cómo se dice?, afrontar la situación con ira, sino que a reducirlo con calma, ¿verdad? Porque a veces queremos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar de parte de esa persona, pero ni siquiera sabemos qué es lo que está sucediendo y nos puede servir que nos digan nuestras cualidades, ¿verdad? Como ser positivo para algo, vivir el día a día, tratar de enfocarme en el día a día, porque nosotros también vamos para allá, o sea, todos vamos para ese día, no sabemos cuándo, y lo que estamos haciendo es de que estamos acabando el momento de forma amargada, se podría decir, renuente, negativo, en lugar de vivir el día a día y tampoco sabemos si mañana te toca. Entonces mejor hacer algo que le hubiese gustado hacer a esa persona, como lo dije al inicio. Escribirle una carta también ayuda a que canalices, que entendas bien qué es lo que sentís, explicar tus emociones, escribirlas, borrarlas, que tú mismo saques esa ira que tenés escribiéndola. El arte no a todos les gusta, pero el hecho de que tú dibujes, que pintes, que hagas ejercicios que te saquen la mente a otro lado, te puede ayudar. Por ejemplo, también si tú tienes la posibilidad de ir a una montaña o a un río, cosas que tengan paisajes, para no estar solo en lo que pasas todo el tiempo en tu casa, encerrado y todas estas cuestiones, este es el momento, porque abrieron un poco las cosas, siempre con el cuidado, ¿verdad?, personal, pero sí a imaginar otro tipo de vida, que sí hay más vida más allá, y tener siempre red de apoyo, ¿verdad?, la familia, los amigos, crear un libro de recuerdos, collage de imágenes con esa persona, los momentos positivos que has vivido con esta persona, que son con los que tú vas a tratar de convivir el día a día para poder tú estar tranquilo en casa. O sea, ¿cómo te gustaría que te viera esa persona? Si te gusta verte en este estado actual triste o negativo, o te gustaría que te viera de otra manera, ¿verdad? Porque eso también es amor propio y amor a la persona que se ha ido. ¿Cómo me gustaría que me viera en vez de estar triste y apagado, con otro estado de ánimo más positivo? Excelente. Grandes recomendaciones, la verdad, para cualquier persona que esté pasando por una situación difícil, porque pues a veces podemos hablar de pérdidas, pero también podemos hablar de que nos puede estar con una persona que amas de mucho tiempo, diferentes tipos de pérdidas, diferentes conflictos, por lo que podemos haber estado pasando por esta pandemia. Así que en Mujer Express estamos con ustedes, acompañándolos. Queremos traer a ustedes herramientas, muchísimo cariño a sus hogares y entender que es nuestra responsabilidad poder salir de ese dolor. Gracias, Catherine, y que pases un día hermoso junto a la gente que amas. Muchísimo cariño desde todo el equipo de Mujer Express para ti. Gracias, Catherine. Que pases un feliz cumpleaños. Gracias. Muchísimas felicidades, que lo pases súper bien. Gracias, Sí. Con ustedes, así que es un regalo más para mí también compartir con ustedes, así que no, es parte de la celebración. Muchas gracias. Muy contentos, este es tu hogar. Y por supuesto, José Manuel, gracias siempre por su compañía, por el gran aporte y contenido que trae a Mujer Express día con día. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Todos ustedes que nos están sintonizando día con día, gracias. Un gran besote hasta casita y recuerden, 11:30, Canal 21.